A mí me agrada mucho cuando recibo algún homenaje o cuando estoy en alguna ceremonia en la que tengo que participar de modo especial, acordarme de mis dos grandes maestros. Y ahora ya me han dado la solución quienes han hablado antes. El padre Garibay, por una parte, con quien aprendí la lengua náhuatl y a quien frecuenté 17 años en su casa y en la universidad. Y debo decir que él laboraba en el mismo instituto que yo. Y yo era director del instituto. Y le decía, padre, tiene usted que prepararme su informe anual. ¿Usted duda de que yo trabajo? No dudo, pero tiene usted que mandar para el archivo. ¿Qué archivo ni que nada? Yo lo preparo, no hago nada. Entonces yo escribía una carta, un informe dirigido a mí mismo, para que lo firmara. La otra gran figura también ha sido ya mencionada por Eduardo, que es el doctor Manuel Gamio. Manuel Gamio ha sido considerado el pionero de la moderna antropología en México. Estas dos personas iluminaron mi vida, me encaminaron a lo largo de ella. De Gamio aprendí muchas cosas. Quiero recordar una solo. Me decía, no pienses nada más en el indio muerto, en los textos, en los códices, en las pirámides. Piensa también en el indio vivo que ha estado tan golpeado y sigue en situación tan difícil, lo cual, por desgracia, en alto grado, sigue siendo verdad. Acabo de terminar un trabajo que intitulé Independencia, Reforma y Revolución por los centenarios. Y le puse como subtítulo, ¿y los indios qué? Los indios quedaron mal parados. México tiene más de 80 lenguas indígenas. Y si me preguntan cuántas, ni él, ni yo, ni nadie sabe. Porque hay variantes tan notorias, tan profundas, que pueden hacer que una lengua, vamos a decir el zapoteco, implicara 10 o 12 lenguas. Es como si quisiéramos decir que el portugués, el italiano, el rumano, el catalán son la misma lengua que el español. Hay muchos pueblos en la historia que han concebido el devenir cíclicamente. Sigue habiéndolos. En la India, las calpas. Sigue habiéndolos. Lo que fue volverá. Nos puede asombrar pensar que más de la mitad de la humanidad hoy día tiene un pensamiento cíclico. Incluso los griegos tuvieron un pensamiento cíclico. Pero la Biblia nos muestra un pensamiento como flecha. El inicio, Génesis, y la consumación de los tiempos. No va a haber regreso. Es un tiempo irreversible. Esto que parece muy sencillo, no fue tan sencillo. Y esto que parece tan sencillo, yo pienso que tiene que ver muchísimo con el alma de lo que es Israel y con el alma de lo que son los judíos. Ha habido muchos pueblos en la historia que han dominado enormes extensiones en muchos momentos. Hasta el más reciente, la Unión Soviética, pues tenía 20 millones de kilómetros bajo su gobierno. Y se acabó, o cambió totalmente. Israel tuvo un territorio pequeño, yo creo que siempre, desde que salió Abraham de Ur. Pero Israel tenía la carga del tiempo que fue acumulando, esa persuasión. ¿Y qué es el tiempo que se acumula? Puede ser, ya lo decía, de juventud o de vejez, o de logro o de torpeza. Pero si yo vivo apegado al tiempo, lo revivo ese tiempo, y yo creo que es una de las raíces que hace a un judío, que revive el tiempo ancestral en determinados momentos. Lo revive en forma individual, en forma colectiva, en la sinagoga. Llega el Yom Kippur, llegan muchas fechas y las revive. El éxodo vuelve a revivirse. Y ese revivir da fuerza. Y ese revivir hace que se tenga en la conciencia una perspectiva interesantísima de captación del mundo. El tiempo
es riqueza, la riqueza máxima que tenemos. Es nuestra juventud, es nuestra vida, es nuestra existencia. En cierta manera, es un misterio existir en el tiempo. Es mejor casi no pensar mucho porque se vuelve uno loco. Bueno, creo yo que eso es un atributo importantísimo del pueblo judío y de la Biblia. Y en ese sentido, los cristianos, lo voy a incluir, participamos en el mismo legado. Es muy interesante que el pueblo judío ha florecido principalmente entre los cristianos. Los cristianos, yo le decía el otro día a Alicia, somos una cierta herejía del judaísmo. Dijo, no, más bien son un florecimiento distinto. También me parece muy bien. Ahora bien, el legado de Israel y del cristianismo son parte esencial de ese ingrediente que hizo al mundo mediterráneo. De manera que desde Egipto y después Grecia, el cristianismo, el judaísmo, el cristianismo, Roma con el derecho y después los pueblos que fueron romanizándose, en nuestro caso Hispania, Lusitania, claro, Britania, Germania, pero a nosotros Hispania. Aquí en México, ya se ha dicho ahora bastante, floreció otra gran civilización originaria. Y yo lo digo esto no con criterio chauvinista. Yo me pregunto, ¿por qué prácticamente en todas las grandes universidades del mundo hay estudios relacionados con las antiguas culturas mexicanas de Mesoamérica? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron un ejemplo de un desarrollo autónomo de cómo el ser humano creó cultura en aislamiento. Nosotros, los mexicanos, somos herederos de dos focos de cultura enormes: la cultura mediterránea y la cultura mesoamericana. Yo creo que todos los que están aquí se han asomado por lo pronto a las zonas arqueológicas. Díganme ustedes si Palenque no es maravilloso, si Tikal no es maravilloso, si Tulum no es maravilloso viendo el mar Caribe y aquellos templos con sus columnas, si Teotihuacán no es otra zona extraordinaria con un sentido urbanístico extraordinario. Cuando Roma en el siglo IV florecía ya en decadencia, Teotihuacán era mucho más grande. Esta es la maravilla de esta cultura. Tenemos una literatura riquísima, riquísima. Con un norteamericano, Earl Shores, publicamos un libro que primero salió en Estados Unidos, que se llama In the Language of Kings, an anthology of Mesoamerican literature from its beginnings to the present. Y luego, cuando se publicó en español, yo le dije a él, mira, eso de The Language of Kings no me convence mucho. Mejor vamos a ponerle, no, pero no, yo te seguí el humor, ahora tú me sigues a mí. Y le puse antigua y nueva palabra, antología de literatura mesoamericana, desde sus orígenes hasta nuestros días. Es un mamotreto de casi 1000 páginas, de tal manera que si alguien duda de que había escritura desde antes de la era cristiana, se lo arroja en la cabeza. Para que se acuerde de que escribió. Tenemos inscripciones desde el siglo VI antes de la era cristiana, antes de la era común, como dicen ustedes. Sí, una en San Miguel Mogote, luego inscripciones en Monte Albán, también en el área Olmeca, y de allí para acá, en varias ramificaciones. Y tenemos en el caso del altiplano varios códices prehispánicos, en el caso mixteco otros pocos. Es verdad que se perdieron muchos, es verdad que se quemaron, pero también es verdad que sobrevivieron varios. Y es verdad que hubo figuras, ya se mencionó, la de Bernardino de Sahagún, este hombre portentoso. Mi maestro Garibay decía, era de origen sefardí, se lo dejo para que lo investiguen ustedes. Y este Sahagún, de veras, recogió un caudal tremendo. Es una investigación que ustedes pueden seguir, como se dice en inglés, in the making, en su proceso de elaboración. Aquí iba poniendo anotaciones. Y dice que se entrevistó con viejos, que le trajeron sus libros, y gracias a él tenemos un tesoro maravilloso de la literatura